Hola amigos de YouTube, les habla Verónica Rojano y mi compañero Moisés Vaca me acompaña. Somos estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Actualmente nos encontramos adelantando estudios en la disciplina de Comunicación Social. Es por ello que a partir de este momento queremos compartir con ustedes algunos conceptos de la semiótica y la importancia de la misma, respondiendo los siguientes interrogantes. ¿Qué se entiende por semiótica? Entendemos como la disciplina que se ocupa de la descripción científica de los signos y de los sistemas de significación, cualquiera que sea su materia significante. Del mismo modo, debemos tener en cuenta que el signo, parte fundamental en este estudio, tiene como concepto ser todo objeto perceptible que de alguna manera remite a otro objeto. La semiótica se encarga de estudiar las diferentes formas de esta remisión. Existen objetos que han sido creados expresamente para hacer pensar en otros objetos, como las señales de tránsito, las notas musicales y las palabras de las lenguas naturales. Existen otros objetos que se han convertido en signos de su propio uso social, a los que Barthes denomina funciones signos, tales como el automóvil, signo de velocidad o desplazamiento rápido, la máquina de coser, signo de costura, la tiza, signo de la clase, entre otros. ¿Cuáles serían los conceptos más importantes de la semiótica? ¿Por qué? Muchos autores han hablado y escrito sobre el término Saussure, Pierre, Huysens, etc. En las diferentes definiciones o conceptos se encuentran elementos en común y otros absolutamente opuestos. Sin embargo, todos coinciden en algo: que la semiótica no se trata de un acto de lectura, sino de una actitud de exploración de lo que existe de fondo de toda significación, sus raíces y los mecanismos que la sostienen. Algunos de estos intelectuales sostienen que la semiótica incluye a todas las demás ciencias que se dedican al estudio de los signos en determinados campos del conocimiento, es decir, que la ven como una ciencia orientada a estudiar cómo funciona el pensamiento para explicar las maneras de interpretación del entorno y de creación y difusión de conocimiento que tienen las personas. ¿Para qué sirve la semiótica? La semiótica nos permite entender o interpretar el significado de los signos. Por ejemplo, un profesional universitario aprende durante toda su carrera a reconocer los signos y códigos de su especialidad. Son esos signos o códigos los que nos permiten apropiarnos de la realidad. La realidad es entonces inaprehensible, ya que solo conocemos nuestra interpretación de la realidad y no de la realidad misma. Solo los signos, principalmente las palabras, nos permiten apropiarnos de la realidad al nombrarla, al explicarla, al inferir leyes sobre ella. Sin los signos, seguiríamos desnudos en los árboles o escondidos en cavernas. En el desarrollo de nuestro proyecto investigativo, el cual encaminamos sobre los signos lingüísticos que utilizan los grupos de jóvenes que se ven inmersos en pandillas o grupos sociales en la ciudad de Barranquilla, el estudio de la semiótica nos sirvió para destacar los siguientes aspectos relevantes del trabajo realizado. Utilización de apodos en los grupos juveniles. De acuerdo con los resultados de la investigación, el 97% de los grupos juveniles tienen un apodo, mas sin embargo, no se cree que ésta sea el resultado de su ingreso a la pandilla, sino de una práctica cultural propia de esta ciudad, en la que es común colocar sobrenombres desde los primeros años de vida, en muchos casos por sus familiares más cercanos, y los cuales conservan hasta la adultez. A nivel de un análisis frente a la semiótica, podemos decir que la noción de cultura, según Lotman, las características de una noción primaria manifiesta que la cultura es la cantidad total de información no hereditaria, producida, conservada en diferentes soportes materiales y transmitida por una colectividad humana, de individuo a individuo, de generación en generación. En otros términos, el dominio de los procesos de memoria y olvido, comunicación y creación de los textos a través de los que una sociedad opera y se define en el mundo. Hablaremos de la marcación de tatuajes en sus cuerpos. Al indagar lo que representa el tatuaje, se encontró que para un alto porcentaje, equivalente al 26%, tatuarse significa reconocimiento entre la comunidad. El 15% manifiestan que es sinónimo de indiferencia total frente a otro 15% a la opinión contraria de los padres. Por su parte, un 20% admite que utiliza tatuajes como sinónimos de identificación, probablemente debido a la imitación y o vinculación que pueda representar el accionar de otras organizaciones en el contexto nacional o internacional.
En el análisis semiótico frente a este interrogante, debemos destacar que es un hecho bastante conocido para la lingüística del siglo XX que Ferdinand de Saussure, en su concepción de lingüística como ciencia autónoma, basó buena parte de su teoría en la construcción del significante y del significado como anverso y reverso del signo lingüístico. Los dos términos llamados en un principio concepto e imagen acústica fueron definidos por el ginebrino y aceptados como indispensables por buena parte de las escuelas posteriores. El por qué hacemos referencia a esta teoría, porque este tatuaje que se realizan esos jóvenes tienen un significado lingüístico, significante y significado dentro del mundo y el entorno de que lo rodea. La arbitrariedad del signo, además de uno de los puntos más controvertidos en la lingüística moderna, fue advertida lúcidamente por Aristóteles, 25 siglos antes que Saussure, quien en su curso de lingüística general la había colocado como una de las 4 características del signo lingüístico. El lazo que se une, el significante al significado, es arbitrario, o bien, puesto que entendemos por signo el total resultante de la asociación de un significante con un significado, podemos decir más simplemente el signo lingüístico es arbitrario. Esperamos que con este corto pero significativo video hayan ampliado un poco sus conceptos sobre lo que es la semiótica y la importancia de la misma en nuestra vida como sociedad.